Estas son las mañanitas hoy. ¿Quieren hacer buen? Uno no se quiere morir ni Uno nada. nada, Sí. y viendo esas bellezas mucho menos. Señores, contamos aquí con una médico internista y intensivista. Sí. Tengo que aprenderme todo eso. Bienvenida a la doctora Fanny Márquez. A estas son las mañanitas. No sabemos a qué hora usted se levantó, doctora, pero su día inicia en este instante. Iniciamos ahora, claro que sí. Muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Para mí un honor estar aquí con este elenco. Así que Qué bueno. hablemos de intensivo, ¿verdad? Exactamente, doctora. Pero vamos a conocer un poquito más de usted, Sí, doctora, ¿verdad? ¿de Para dónde que... es la doctora? Claro. ¿Dónde hizo su carrera? ¿Dónde se desarrolló como médico? Cuéntanos un poquito de eso. Bien, ustedes saben que la carrera de medicina es muy larga, ¿verdad? Eso se caracteriza por eso. Y lo vamos a resumir aquí para que aprovechemos nuestro tiempo. Yo soy egresada de la UAS, soy de Santo Domingo, pero tengo el privilegio de trabajar aquí en Romana, sobre todo en nuestro centro, ¿verdad? Inicié mis estudios ya de especialidad en el Hospital Moscoso Puello y de ahí pasé al Hospital General de la Plaza de la Salud. Hemos hecho algunos entrenamientos fuera del país para mejorar nuestros servicios y aquí estamos formados. Mi formación final fue en el Hospital de la Plaza de la Salud. Hace unos añitos. Usted empezó de meses. Hace unos añitos. Sí. Unos 15 años. Fue de meses que empezó la doctora a estudiar medicina. Sí, la doctora es bien joven, bien jovencita, para los que nos ven ahora en televisión, ¿verdad? También, doctora, cuando hablamos de médico internista, intensivista, ¿verdad? ¿Estamos hablando de qué? Regularmente, que me encanta esa pregunta, porque a veces la gente dice... Yo se la escribí para... Sí, exacto. Fue ella que me la dio, doctora. La gente no entiende mucho y regularmente a veces también tendemos a confundir porque sucede que cuando tenemos un paciente crítico, muchas veces entendemos que un paciente crítico es como algo sencillo y que cualquiera lo puede resolver. Sin embargo, no es así. Por eso nosotros tenemos la formación. Para llegar a ser intensivista, primero tenemos que ser médico general, que eso dura aproximadamente en nuestro país 6-7 años. Una vez tú pasas esto, hay una especialidad que es medicina interna. Hay otras especialidades que también pueden hacer cuidados intensivos, pero me voy a enfocar más en la medicina interna porque es una especialidad totalmente clínica. Son 4 años en el tiempo que yo la hice. Y es el médico internista es el médico que trata el paciente adulto. Es como el pediatra, pero del adulto, porque trata todas las enfermedades del paciente adulto. Entonces, cuando ya que la gente a veces pregunta de qué internista es el médico que interna. No es el médico que interna, porque todos internan. El cirujano interna, el médico familiar interna. El médico internista, yo creo que es el especialista por excelencia. Pero cuando uno piensa en intensivista, uno piensa en cuidado intensivo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que básicamente. ella está hablando del internista ahora. Exacto. Ahora viene con el intensivista. Ella aprendió ella rápido. Y la próxima vez le va peor, doctora. Doctora, cuando usted habla del médico internista, cuando un paciente llega donde usted con X enfermedad, ustedes como que le hacen una evaluación para determinar qué tipo de enfermedad tiene o qué tiene, para usted entonces luego mandárselo al médico que lo va a atender. No, porque por ejemplo el médico internista es un médico que está capacitado para manejar prácticamente todas las enfermedades, por ejemplo presión arterial, desequilibrios por ejemplo de diabetes, dolores de pecho, las neumonías. ¿Qué sucede? Que hay especialidades, ¿verdad? Subespecialidades, que cuando ya tenemos un paciente complejo, entonces es el momento del médico internista diferir a ese paciente, pero no que es el médico que si tú llegas te va a referir, no, el médico internista te puede tratar. Y luego que ya tú te formas como internista, entonces viene lo que es cuidados intensivos, que es como la medicina interna, pero más agresiva con procedimientos, y es la especialidad que maneja todos los pacientes de todas las especialidades cuando nadie sabe qué hacer. Una pregunta, doctora. Usted dijo ahorita que para hacerse médico intensivista, usted tuvo que pasar por 4 años, ¿no? ¿Cierto? Sí. 6 años primero. Eso yo le iba a decir. Entonces usted tuvo que primero estudiar medicina, 6 años,
y luego 4 4 años. años de especialidad y luego 3 años para ser médico intensivista. O sea, usted empezó, no, a la 12. No le voy a decir la fecha de eran 12 nacimiento. años, ya tenía los 12 años. Sí, él me está calculando la edad, por eso es que No, porque verdad, porque usted ha pasado la vida estudiando. prácticamente. inicialmente por eso yo quería resumirlo, porque pues. siempre me quieren calcular de que los años, entonces eso es un problema. Qué bueno. Doctora, Dígale, entonces, dígale que usted jugó muñeca. Es mucho, Sí, sí. jugó muñeca, doctora, Sí. llegó a jugar. doctora, entonces quiere decir, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene una molestia X, no sabe qué es, donde primero debe visitar es al médico internista. Y si no es algo muy grave, por ejemplo, de un órgano en específico, entonces usted estaría resolviendo todo ese problema. Exactamente, por ejemplo, un médico internista, porque yo como tengo la subespecialidad, yo hice también el entrenamiento final en México, ¿verdad? Y podemos hacer muchas cosas como intensivista, hacemos procedimientos, ponemos catéteres, o sea, somos invasivos, porque el médico internista no es invasivo, pero ya cuando tienes el plus como intensivista, nosotros hacemos procedimientos además. Entonces, si yo fuera solo internista, si el internista como tal puede tratar la mayoría de las patologías del paciente adulto, o sea, no tiene que ser referido, porque a veces hay gente que llega, por ejemplo, a la consulta a un médico internista y quieren ir a otro médico. Ya se le da la opción, pero el paciente puede sentirse confiado con un médico internista porque sí tiene la capacidad de resolver cualquier patología del paciente adulto. Ya cuando el paciente es complejo, entonces ya nosotros diferimos el paciente a otras especialidades que para eso están. Doctora, cuando hablamos de medicina crítica y terapia intensiva, ¿de qué estamos hablando? Ahí sí hablamos en serio. Ya cuando llega el momento de nosotros tener que pensar qué es un cuidado intensivo o cuando hablamos de medicina crítica, es cuando tenemos un paciente que ya la medicina interna no me da el basto para yo recibirla, cuando ya yo como neumólogo no puedo controlar ese paciente en un área normal, entonces yo tengo que pensar en un cuidados intensivos, que no es más que un área especializada para nosotros manejar los pacientes que tienen un riesgo elevado o moderado de complicarse y morir. Y la idea de un intensivo es que el paciente, más que el paciente no se muera, es que el paciente pueda recuperarse viable para la sociedad. Es que el paciente, por ejemplo, sea un paciente, un músico, ese paciente pueda salir de la unidad de cuidados intensivos y seguir cantando. Nosotros no nos enfocamos en que tú te mueras o no te mueras. Queremos que tú no te mueras, pero queremos que tú salgas viable. Qué bien, ¿verdad? Sí. Qué bien. Doctora, cuando entendemos, bueno, a fulano lo llevaron a intensivo. Ya uno lo que entiende que esa persona prácticamente está un poco más para allá que para acá. O sea, lo llevaron a intensivo porque es una situación crítica, ¿no es cierto? Siempre se lleva a una persona o siempre que se lleva a una persona a intensivo como tal es porque tiene o está pasando por un momento de mucho riesgo o ustedes en algún momento dicen, bueno, no, ese paciente lo llevamos a intensivo como una manera de precaución, pero no porque exista la posibilidad de que muera o, ¿verdad?, una manera de recuperación o algo así. ¿Es así o siempre que una persona entra intensivo es porque la situación es crítica? Bueno, siempre que nosotros como especialistas y los colegas se plantean la posibilidad de que un paciente debe de entrar a una unidad de cuidados intensivos, es porque entendemos que la vida de ese paciente está en riesgo. Es porque entendemos que si ese paciente no cruza a UCI, en donde va a estar monitorizado, en donde tenemos un manejo, como lo dice el nombre, un manejo intensivo, en donde el paciente tiene un médico fijo y tiene una enfermera fija vigilándolo, es porque hay algún riesgo. Siempre le digo a los familiares, siempre le digo a los pacientes, cuando estamos en UCI, ¿cómo está, doctora? Ella, por ejemplo, a veces tú entras el paciente, la primera hora ya el familiar quiere saber el paciente, ¿qué pasó? Exacto. ¿Cómo está? ¿Qué va a pasar? ¿Está mejor? No hay forma de nosotros, si yo, por ejemplo, a veces yo no tengo ni una hora que entró el paciente a UCI, que todavía yo ni sé bien
cuál es el desenlace, cuáles son los análisis que voy a recibir, no te puedo decir que si está bien o no. Sin embargo, siempre les digo que cuando nos planteamos que hay una posibilidad de ir a UCI, es porque el paciente, hay un riesgo de que ese paciente se pueda complicar. Y cuando hablamos de UCI, aunque nos duela, tenemos que saber que UCI es sinónimo de muerte, de que me puedo morir. Sin embargo, no todo el mundo que entra a UCI es porque está crítico totalmente, porque para eso nosotros tenemos una clasificación de los pacientes y nosotros englobamos a esos pacientes en prioridades, que por ejemplo, prioridad 1 y 2 son aquellos, hay una prioridad 1 que es aquel paciente que yo tengo que entrarlo en las primeras 24 horas intensivo y que ese paciente en esas primeras 24 horas va a requerir una intervención. Es ese paciente, por ejemplo, con una herida de arma de fuego o un paciente con un abdomen, un sangrado abdominal, que es un paciente que yo lo estoy entrando a UCI, pero en las primeras 24 horas, en las primeras 4 o 6 horas, ese paciente tiene que ir a cirugía. Es un paciente de prioridad 1, ese paciente se está muriendo. El paciente de prioridad 2, que es un paciente que también está crítico, es aquel paciente que yo tengo que monitorizarlo y que posiblemente en las primeras 24 a 48 horas yo tenga que hacerle un procedimiento. Por ejemplo, un paciente con un infarto que se esté estableciendo, que todavía yo no tengo los cambios, por ejemplo, de electro, no tengo enzimas, el paciente tiene una clínica rara, pero me hace pensar que el paciente tiene un infarto. Yo lo entro a UCI, yo lo voy a monitorizar y posiblemente en las primeras 24, 48 horas yo tenga que mandar a ese paciente a un cateterismo. Es un paciente de prioridad 2. ¿Por qué 2? Porque yo puedo esperar. El 1 yo no puedo esperar. El 1 sí o sí, un paciente con una dificultad respiratoria, sí o sí tiene que entrar, sí o sí lo voy a tener que entubar y ponerlo en un ventilador. El 2 puedo hacer el rejuego, puedo medicar al paciente. Y está la prioridad 3, que es aquel paciente que aunque está en riesgo su vida, está un poco mejor, pero debe de ir a una unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, un paciente con una crisis hipertensiva, la presión muy alta que pone en riesgo su vida. Sin embargo, yo he tratado con medicamentos en una sala o en emergencia de bajarle y no puedo. Pero el paciente aún no tiene ningún síntoma, pero si lo dejo con esa presión, ese paciente me va a hacer una hemorragia cerebral. Es un paciente que debe de ir a UCI, lo voy a monitorizar y yo voy a bajar esa presión. Entonces, eso es importante. Si tengo UCI, es porque hay un riesgo de que te puedes empeorar. ¿Y qué es lo que tenemos que nosotros trabajar? Que cuando nos hablen de que el paciente tiene que ir a intensivo, a veces es difícil, es una ansiedad, es cuando tú vas, una agonía, una angustia, cuando yo me presento como intensivista, la gente siempre piensa lo peor. Entra en pánico de una vez. Entran en pánico. Claro. La gente se pone a llorar y muchas veces yo le digo, lo importante aquí no es que vamos a celebrar porque vamos para intensivo, es que vamos a confiar de que si nos están ofreciendo esa oportunidad es porque entendemos que hay algo que hacer con mi paciente y que no podemos perder el tiempo. Doctora, usted siempre trabaja en intensivo, es decir, usted no está fuera del área de intensivo. Por eso es que cuando le dicen a uno, viene la doctora de intensivo, uno se pone en pánico, porque bueno, yo puedo decir, no, la doctora yo la veo también que está en tal área específica, en cualquier otra área, pero cuando me mandan a la doctora de intensivo, ya yo sé que el asunto se está poniendo es complejo, es complejo, ¿no es cierto? Doctora, ¿y cuáles son uno de los casos más dolorosos que le ha tocado en esa área? Porque como si se logran establecer, o sea, hacer que el paciente esté estable también en ese lugar, es que termina la vida de mucha gente. Explíqueme un poquito cómo ha sido eso para usted. Mira, es imposible que nosotros no nos aferremos, que no nos afectemos con ciertos casos. Por la experiencia, por ejemplo, yo como especialista, yo tengo ejerciendo cuidados intensivos, o sea, haciendo UCI, puro UCI, unos 12 años, haciendo ya intensivo, trabajando doctora, fuera de la especialidad, doctora, que no encaja. Doctora, hay cosas que no, doctora, hay algo que no me cuadra. Doctora, usted tuvo 6 años estudiando medicina, 4 años preparándose en intensivo. Tiene 12 años en intensivo. No,
No, espérate, fue 6 años. Sí. Estudiando medicina, Sí. 4 años en el internista, 3 años en el intensivity, 12 años. Y yo estoy viendo un ejerciendo. currículum aquí que dice cantidad de cosas que ha hecho la doctora en Infoten, qué sé yo cuánto. Entonces yo digo, pero ¿y cómo es esto, verdad? Porque la doctora es nuevecita. Entonces yo digo, ¿y qué es lo que está pasando, verdad? Explique, doctora. Yo creo que uno sale Díganos la verdad, temprano. doctora. Díganos la verdad, doctora. De la formación básica, si uno sale temprano y entra de una vez a la universidad. Sí. Doctora, ¿cómo está o cómo se maneja UCIS o el área de intensivo en el hospital El Buen Samaritano? Explíqueme usted, ¿con qué contamos? ¿Qué tenemos allí en el hospital El Buen Samaritano? Que nosotros podamos decir, bueno, usted está en buena mano ahí, además de que está la doctora ahí. Ustedes saben que regularmente en todo, como intensivista, ¿verdad? Y como médico, siempre tenemos que trabajar en equipo porque es mucha responsabilidad una unidad de cuidados intensivos. Y siempre donde hay un intensivo hay un equipo de médicos. Nosotros contamos con un equipo de médicos que formados para manejar el paciente crítico, que es ese médico que cuando hay una eventualidad sabe qué hacer. Obviamente, como en todas partes, siempre debe haber una cabeza. Nuestro centro, yo estoy como gerente de la unidad de cuidados intensivos. Ah, usted la Y gerente. yo soy la gerente y tenemos un equipo que trabaja de la mano. ¿Cuál es la función? Que cada vez que un paciente requiere UCI, requiere una primera evaluación por mí como médico intensivista. Nosotros estabilizamos el paciente sube a la unidad de cuidados intensivos, tenemos una unidad de cuidados intensivos con 5 camas, con una máquina de hemodiálisis en la unidad. Ustedes saben que regularmente el paciente de UCI no se puede movilizar y a veces el paciente, por ejemplo, tiene hace falla renal en UCI, el paciente hay que dializarlo ahí, al paciente hay que hacerle todo en la cama. Entonces contamos con una unidad de cuidados intensivos para dar respuesta a todos los casos de esos pacientes con eventos cerebrovasculares o lo que la gente conoce como trombosis o derrame, esos pacientes con presión arterial muy alta, los pacientes politraumatizados, que son aquellos pacientes con accidentes de motor, que es el día a día, ¿verdad? Cada rato, que es motor, que muchos traumas, todos esos pacientes se benefician de ir a la unidad de cuidados intensivos y nosotros recibimos un gran número de pacientes. Las embarazadas cuando les sube la presión, ustedes saben cuando estamos en puerperio, que bien la gente comúnmente lo conoce como en riesgo, nuestras abuelas, ¿verdad? El que inventó ¿Cómo que se llama, el puerperio, Posperio, ¿cómo el es? puerperio que Puerpiero. que creo que sí, que creo que hay que identificar quién fue en el popular, en el pueblo, le puso en riesgo. Sí, porque era Porque muy difícil de pronunciar sí, y estaban en riesgo y, todo el tiempo. y es una realidad. O sea, la palabra más acertada es en riesgo, porque cuando la mujer pare, o en las últimas semanas y cuando pare, La sabiduría popular. aunque se sienta que está fuera de peligro, pasa un riesgo. Una mujer con una preeclampsia, por ejemplo, que una presión 140-90, que quizá usted hipertenso, puede tener 140-80, pero una mujer embarazada, 140-80 ya es una presión que yo tengo que medicar y que yo tengo que estar encima de esa paciente para que no se complique porque está en riesgo. Yo he tenido pacientes en riesgo que con 130-80 han hecho hemorragia cerebral. Doctora, Los primeros días parida por el riesgo tan alto, por la friabilidad que tiene su organismo. doctora, me pregunta uno de los compañeros nuestros que acaba de salir de la cabina hace un momentico, que si él puede llegar allá al hospital con un dolor de cabeza y pedir que lo atiendan en UCI con la doctora allá. Si él puede pedir eso. Eso lo vamos a gestionar con la parte administrativa. Ay, Dios mío, qué bien, ¿verdad? Qué bueno compartir con la doctora Márquez o Márquez. Márquez, ¿verdad? Que Fanny Márquez, que es la doctora, bueno, encargada de UCI el hospital El Buen Samaritano, ¿verdad? Que el hospital está equipado con todo allí, doctora, es decir, que usted puede llegar allí con cualquier dolencia, la que usted quiera, además de todos los operativos que constantemente se mantienen en el hospital El Buen Samaritano, ¿verdad? Tenemos una audiencia en este momento muy amplia en el hospital, doctora, la están oyendo allá. Usted sabía, mande un saludo allá a todos un saludo para doctora. El hospital. ¿Sabes que como yo no soy de Romana, para la chica, la doctora Feristén, que está ahí, le dije que escuché el programa, y Karina, que me tenía un lado alzado. Vaya para la emisoría, Karina, voy. Sí. Usted sabe que el primer día que fui al hospital,
hice así, como yo creo que como todo el mundo hace, wow, Sí. no me lo esperaba que fuera tan grande Sí. cuando llegué ahí el primer día, pero realmente la experiencia ha sido muy buena porque tú te sientes como a gusto trabajando Sí, realmente. ¿Qué ciertamente. tiempo Sí. tiene la doctora aquí en el hospital El Buen Samaritano? Tenemos como 8, un año casi, 8 meses más o Imagínate menos, tú, sí. 6 años de carrera, Ya, Ay, 4 no, ya me años. sumo otro pero año. ese 8 meses, Ya no 8 podemos meses. seguir calculando. No, porque yo, la doctora, díganos la verdad, doctora, háblenos la verdad. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno compartir, reitero una vez, con la doctora Fanny Márquez, que es la encargada de UCI en el hospital El Buen Samaritano, ¿verdad? Y bueno, pues en buenas manos están ustedes allí. Si tienen la oportunidad de llegar, ojalá el paciente no tenga que llegar a UCI, ¿verdad? Porque no hay necesidad, Pero la doctora no habría sale, usted necesidad. la saluda. Correcto, ¿verdad? Pero la doctora está allí y bueno, en buenas manos están y estarían todos ustedes en el hospital El Buen Samaritano. De manera, doctora, que nosotros nos sentimos muy bien con su presencia en la mañana de hoy. Le Hubo agradecemos. alguien que se fue huyendo, doctora, pero Se fue a escribir sí, afuera, sí, doctora. se fue a escribir afuera porque le daba vergüenza. Sí, Ya. Sí. porque él es vergonzoso. Pero eso es así, doctora. Pero de verdad que nos sentimos muy bien con su presencia hoy, doctora. Gracias. Que se repita de nuevo, doctora. Sí, ¿Cuándo usted vuelve sí. de nuevo, doctora? Estamos a la orden, lo que hay que coordinar a través de Karina. Ella Sí. me escribe, ella me hace venir. Sí. Sí. Ah, bueno, pues Fue la- háblale a Karina para que la haga. atención, Y la Karina. próxima vez- y la Atención, próxima vez, Karina. doctora, entonces traemos un tema, Un en tema, sí. específico de esas cosas que ustedes tienen que luchar mucho ahí dentro. Sí. Las afecciones que son las más dificultosas, Anécdotas. ¿verdad? Anécdotas que ha tenido Sí. en el área. Ujú. Sí, sería muy bueno. Señores, vamos a despedir a la doctora. porque Sí, ya un tenemos aplauso a la nuestro doctora, otro caramba, invitado ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora. En sala de espera. Doctora, usted está en el hospital El Buen Samaritano, ¿verdad? Sí, estamos Todos los días, doctora. todos los días ahí. Yeidu, la doctora está Todos los días. en Sí. el Buen Sí, Samaritano. me puedes seguir en las redes sociales también, Ah, doctora qué bueno. Fan Márquez o Fanny Márquez, donde compartimos muchas cohortes de programas que hemos ido y también muchas cosas, porque también hago medicina interna Sí. y hay muchas cosas de qué hablar. No se apure, doctora, Sí. este se lo vamos a mandar también. para que usted lo Muchísimas comparta, gracias, ¿no? cielo, así lo haremos. Qué bueno, sí. un abrazo a Karina Muchísimas y a gracias todos ustedes. allí en el hospital El Buen Samaritano, que todos son buenos de verdad, todos son buenos samaritanos. allá en el Amén, hospital. así es. Vamos a hacer una pausita, retornamos, está con nosotros un buen amigo que va a compartir con nosotros a propósito de la política y todo lo demás, ¿verdad? La política, compay, la política, compay. Doctor, ¿a usted le gusta la política? Votamos porque hay que hacerlo. Exacto, sí, muy bien, muy Sí. bien. Vamos a la pausa, volvemos en breve. Adelante a nuestra directora Angie. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción.